La Tarima. 1:12 p.m. Comer de verdad, esto lo hace la agrupación Sistema Solar, y es que vamos a hablar de alimentación, porque el próximo 1 de marzo FIAN Colombia presentará un documento con recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo en materia de garantía del derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria. Pues allí se expondrá, por ejemplo, que en el país el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa, es decir, 15,5 millones de personas no tienen un acceso a alimentación adecuada. Por eso hasta ahora nos comunicamos con Juan Carlos Morales González. Él es médico de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Historia Contemporánea de la Universidad de La Habana en Cuba, y sus trabajos se han concentrado en las áreas de historia y geopolítica del hambre y los alimentos. Doctor, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por la invitación y espero que todos y todas las oyentes estén muy bien. Doctor, el gusto es para nosotros poder conversar con usted hasta ahora, y hablemos un poco por qué es importante incluir dentro del plan de desarrollo la soberanía alimentaria, pero todo este tema de alimentación que cada vez llama más la atención, porque sabemos que muchas personas están padeciendo de obesidad, pero otras de malnutrición, otras de desnutrición, y pues esto ya está ocupando las agendas políticas. La tragedia del hambre y otras manifestaciones, porque no es la única, cómo se expresan las violaciones del derecho a la alimentación, es algo que está afectando al país desde hace mucho rato, y desde ese entonces nosotros estamos denunciando estas situaciones. Ya ha llegado a tal punto en donde parte de los actores políticos y buena parte de la sociedad ya ha entendido, por fin, aunque demasiado tarde, que enfrentar esas violaciones del derecho a la alimentación es supremamente importante para las futuras generaciones del país, para la estabilidad económica, política y obviamente para la dignificación de los seres humanos en Colombia. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo que se está construyendo y discutiendo en este momento es fundamental hacer el marco de política, en cierta manera, que debe obligar a este gobierno a tomar acciones orientadas a tratar de reducir lo más posible esta problemática. Y como tú muy bien introducías, el país se está enfrentando no solamente a unas situaciones de lo que comúnmente se llama hambre, ¿sí?, el tema de la desnutrición, ¿sí?, y sus múltiples expresiones, pero también unos fenómenos de malnutrición, ¿sí?, tanto por deficiencia de micronutrientes como por exceso de peso, como muy bien lo mencionamos. Entonces, Colombia está justo en el momento para tratar de reducir esta tragedia humana que nos ha afectado como sociedad durante tanto tiempo. Entendiendo esto, doctor, ¿cuáles son esas recomendaciones que como FIAN Colombia ustedes han diseñado, y sobre todo son no solo sugerencias, sino también una necesidad y una prioridad ponerlas en práctica? Sí, nuestra organización es experta en este tema y ya lleva 30 años a nivel mundial, incluso con carácter consultivo ante el Sistema de Naciones Unidas, proponiendo justo las acciones que se deben implementar desde los estados en el marco de los derechos humanos. Para el caso específico que preguntas, nosotros hemos leído las bases del Plan Nacional de Desarrollo en sus dos versiones, así como los documentos anexos, y estamos supremamente preocupados porque si bien el discurso gubernamental, incluso antes de que ellos triunfaran en las elecciones, estaba llamando la atención sobre la problemática del hambre y la necesidad de avanzar en el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, consideramos que ese Plan Nacional de Desarrollo no está traduciendo adecuadamente lo que se debe hacer. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo no está dejando claro la necesidad de que el programa de alimentación escolar, y esto es solamente un caso, pase a ser política de Estado y deje de ser programa. Que sea un programa además donde el enfoque central sea alimentar a los niños y niñas de Colombia y no mantenerlos en una aula para que no escapen de las aulas, porque ese es el enfoque que tiene el plan y que en cierta manera ha permitido pues que se juegue con la alimentación de los escolares durante todo este tiempo. Otro problema del Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos en lo que se está construido en las bases, es que no se deja clara los desafíos de cambios normativos y en la arquitectura institucional que permitan no solamente superar los
fenómenos coyunturales que han agravado la situación de hambre, sino también los estructurales que han determinado el hambre histórica en el país, ¿no? Y una de las cosas que FIAN llama mucho la atención y va a insistir ante los tomadores de decisiones, justo, por ejemplo, en ese concepto que nosotros sacaremos el próximo 1 de marzo, es que los procesos y la arquitectura institucional que lleva las decisiones en materia alimentaria deben abrir por fin la puerta a que quienes somos titulares de derechos humanos tomemos las decisiones en materia alimentaria en el país y no que la tomen los funcionarios exclusivamente y mucho menos sectores muy poderosos como el empresariado. Esa es una de las cosas que nosotros reclamamos. Y por supuesto que en el Plan Nacional de Desarrollo quede muy claro cuál va a ser la apuesta política en términos de programas, de acciones, de presupuestos, etcétera, para que Colombia vuelva a ser productora interna de alimentos estratégicos para consumo interno, rompa la dependencia de las importaciones, avance la soberanía alimentaria y de paso ayude a controlar un fenómeno que nos ha perjudicado como sociedad grandemente, que es la imposición de lo que nosotros llamamos la dieta corporativa, que, como ustedes saben, las encuestas indican que con solo en la población adulta el 56% de la población adulta ya tiene exceso de peso, que es una manifestación adicional de esas formas como se violan el derecho a la alimentación. Otra pregunta que surge, doctor, es que pues el Ministerio de Salud, por ejemplo, se ampara en que las etiquetas ya están haciendo una sugerencia precisa de los alimentos con altos contenidos de grasas saturadas, de sodio, de azúcares, y que con esto ya basta, con un mensaje pues publicitario, pero esto va más allá, sobre todo porque requiere de una educación. ¿Cómo se están también acercando y si se está haciendo un ejercicio juicioso, por ejemplo, desde los colegios, desde las universidades, donde se intentan implementar, por ejemplo, en las tiendas saludables, pero esto no es suficiente? Hay varios fenómenos que, digamos, habría que destacar. El primero es que sí, empiezo por lo último que comentaste. Nosotros consideramos que en el país, en efecto, debe haber una ley nacional que obligue a avanzar hacia ambientes alimentarios adecuados, entre ellos el escolar. ¿Eso qué quiere decir? Que en el ambiente escolar no se debe ni promocionar ni vender productos comestibles y bebibles ultraprocesados, que es la denominación técnica de la comida y la bebida chatarra, que es justo sobre la cual nos advierte el etiquetado al que tú haces referencia. Pero al mismo tiempo de que en diversos ambientes, entre ellos el escolar, se controle la publicidad y se prohíba la venta de estos productos que son nocivos para la salud, nocivos para el planeta, y generan problemas de salud pública, se debe garantizar la alimentación escolar en las condiciones de una política que ya describí en mi anterior intervención. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio es muy importante. Hay que recordar que esto del etiquetado en realidad es fruto de las luchas sociales. Esto no es un favor que nos hizo el anterior gobierno ni nos está haciendo este gobierno. Esto se llevó gracias a una ley que durante muchos años organizaciones sociales como FIAN Colombia, Red Papás, el colectivo José Alea Restrepo y de Justicia vinieron impulsando después de haber detectado este problema de salud pública. Pero obviamente esa es una manera de enfrentar la gran problemática de la malnutrición, y está esta otra que le compete al Estado y que de la cual ya mencioné, y es favorecer la producción y el consumo de alimentos verdaderos, porque todo lo que he mencionado hasta el momento no son alimentos. Eso no son alimentos, por más que la mentira publicitaria de las grandes empresas quieran hacernos creer que son alimentos. Entonces hay que fomentar la producción y el consumo de alimentos verdaderos. Y eso es otra de las acciones que hay que hacer. En ese sentido, y ya cierro con tu primera pregunta, la educación alrededor de qué se debe consumir, de cómo interpretar los etiquetados, por ejemplo, es muy importante, pero no es suficiente y está lejos de ser lo más importante. Porque en realidad lo que se debe garantizar es que la población colombiana tenga acceso material al alimento de verdad. Y eso se logra de dos maneras. O bien lo producimos
cosa en la que hemos venido fallando desde hace mucho rato, pero además garantizamos que las poblaciones urbanas tengan los medios económicos, ¿sí?, que le permitan acceder a alimentos verdaderos. Obviamente eso está relacionado también con la problemática de la pobreza, de la inflación, la especulación y eso que son otras acciones también estructurales que el Estado debe adelantar para garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Usted habla de comida de verdad y sabemos que ya muchos médicos a través, por ejemplo, de las redes sociales están liderando un movimiento sobre la comida real, sobre estos alimentos que sí o sí se deben incluir dentro de la dieta. ¿Nos puede hablar usted un poco de esas sugerencias o recomendaciones? Porque incluso muchos campesinos tienen como comer de manera más sana y adecuada cultivando sus propios alimentos e incluso uno en la ciudad a través de las huertas también lo puede hacer. Sí, esa es una muy buena pregunta. Una de las cosas como se ha expresado el conflicto alimentario, que es una categoría que utilizamos en FIAN, es la imposición de una dieta corporativa. Y esa dieta corporativa está basada en el consumo de los productos comestibles y bebibles ultraprocesados, es decir, gaseosas, comidas de paquete, etcétera, etcétera, que son transformaciones últimas, ¿sí?, que prácticamente nada tienen que ver con la alimentación en términos de el acceso y consumo, ¿sí?, de bienes naturales o ligeramente transformados que conservan su matriz biológica y por lo tanto su capacidad de nutrirnos adecuadamente con los nutrientes tanto de gran tamaño como son los carbohidratos y las proteínas, como los de poco tamaño como son los minerales, vitaminas, etcétera. Resulta que esta comida, fíjate que nunca me refiero a ella como alimentos, porque solamente algo que se come no alimenta. Y todo lo contrario, enferma. Eso es algo que, digamos, la comunidad científica internacional ha venido denunciando desde hace tiempo, en la medida en que eso tiene como consecuencia la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, infartos, varios tipos de cáncer, diabetes, etcétera, que tiene unas consecuencias humanas terribles para quienes sufren, pero también para las sociedades que no lo controlan, que no logran controlar este problema de salud pública. En ese sentido, lo que muchos y muchas estamos invocando a nivel mundial es que hay que volver al alimento de verdad, ¿no? Una cosa son las papas de verdad y otra cosa son lo que llaman, comillas, papas fritas, ¿sí? Una cosa es el agua, ¿sí?, o los jugos naturales, y otra cosa es lo que nos venden pretendidamente como si fueran jugos las grandes empresas. Entonces, nuestro llamado de atención es que hay que volver a los alimentos de verdad, porque las consecuencias de no hacerlo y de seguir metiéndonos de lleno en una dieta corporativa no son solamente negativas para la salud humana, sino para el planeta, porque como las personas que nos escuchan entenderán, la generación de residuos y el uso de combustibles fósiles y el desecho de contaminantes que está asociado a la producción de comestibles bebibles ultraprocesados, pues también afecta grandemente al planeta. Mejor dicho, comer de verdad. Esa es la invitación que ustedes como organización hacen, pero también es el llamado de la comunidad médica y de muchos actores también que están solicitando y reclamándole pues a todos los gobiernos del mundo, porque no solo es el de Colombia, pues volver a una soberanía y una alimentación adecuada. Gracias, doctor Juan Carlos Morales González, médico de la Universidad Nacional de Colombia, por estar con nosotros aquí en la radio pública y podernos compartir este tema que, aunque delicado, pues está también en nuestras manos, desde nuestras casas, poder comer una alimentación más saludable y una comida de verdad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a las personas que nos escuchan y quienes quieran entender más cómo está la problemática del país y lo que proponemos. Les invitamos a consultar la página www.fiancolombia.org. Muchas gracias y buena tarde.